encontramos que Jesús visitó una casa. Y si Jesús viniese a nuestra casa, ¿cuál sería nuestra reacción? Si Jesús viniese a nuestro hogar, ¿cuál sería nuestra manera de recibirlo? ¿Él sería el huésped de honor en nuestra casa? Jesús pretende entrar en el hogar y vamos a observar dos tipos de reacciones de la vida cotidiana que pueden tomar algunas personas. Y esto simboliza que hay hogares que pueden tomar una actitud correcta y otros una actitud incorrecta. Jesús entra al hogar, Él visita las casas, Él tiene la bendición de podernos enseñar cómo bendecir nuestra familia y cómo aprender a organizar las prioridades de nuestra vida. Dicen que los triunfadores no nacieron triunfadores, sino que organizaron bien su vida, se propusieron metas, y esto tiene mucho que ver con el orden de prioridades, qué es primero, qué es segundo, qué es tercero. Y los triunfadores no se refieren a los que solo han obtenido beneficios materiales. Un triunfador, según las Escrituras, es aquel que aprovecha la bendición de Dios. Dice la Escritura que Jesús entró a la casa de Marta y María. Y leamos el capítulo 10 de San Lucas, verso 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Cuál fue la reacción de María? Sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Quizás entre nosotros habrá una o varias Martas. No se sientan aludidas, porque esa Marta es un sentido general para todos nosotros. Sean mujeres o seamos varones, Dios nos está enseñando dos estilos de vida o dos actitudes. No se trata de que si Jesús quiere o no quiere entrar en casa. Él desea entrar en casa. Pero ¿cuál va a ser nuestra reacción ante la visita del sublime Señor Jesucristo, el ser más importante del universo? ¿Cómo vamos a reaccionar en casa con la visita del Señor? Si Jesús visita nuestro hogar, Él debe de ser el huésped de honor. Él debe de tomar la parte principal de nuestra vida, pero no siempre es así. Lamentablemente, aquí vemos dos reacciones. La primera es de una mujer llamada María, que se sienta a los pies del Señor. Estaba atenta a cada palabra que Jesús decía. ¿Cuál es el enfoque de nuestra vida? El punto culminante no es lo que hacemos materialmente, no es hacer, es ser. Nuestro ser interior tiene que prepararse para la dura tarea de los desafíos del diario vivir. ¿Cómo enfrentamos los problemas de la vida? ¿Sabían ustedes que hay personas que no se dan espacio para tener meditación, vida espiritual y gozar del deleite del reposo de Dios? Esto es muy significativo aún para la ciencia médica. Los expertos del comportamiento ahora están alarmados por tanta bipolaridad. Significa una persona que actúa ambiguamente, de dos maneras. Pero esto no es otra cosa que la falta de completamiento en la vida interior. ¿Cómo los médicos han descubierto eso? Ellos han descubierto que las reacciones emocionales de algunas personas los hacen cambiar rápidamente de la felicidad a la tristeza, del gozo al llanto. Esto no puede seguir siendo así, dicen los médicos. Es como un alto voltaje o un bajo voltaje en el sistema eléctrico. Tarde o temprano,
un equipo o aparato electrónico que esté recibiendo esas descargas o muy bajo o muy alto, se deteriorará. Nuestra vida no está hecha para vivir esos altibajos. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero no vivan estresados. Confíen, yo he vencido. Si nosotros tenemos una necesidad emocional y espiritual, ¿qué creen que tenemos que hacer? Buscar al experto por excelencia. Por eso dice Dios en su palabra: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No conocemos a veces cómo reaccionar frente a la vida. De hecho, Jesús no reaccionaba, Él accionaba. Significa que se preparaba para enfrentar cualquier desafío de la vida. Ahora Jesús estaba en casa de Marta y María y Él les estaba hablando palabras de vida eterna. Pero vemos dos actitudes distintas. María sentada, concentrada y enfocada en Dios. Y la segunda, Marta, afanada. Hay dos palabras que me llaman la atención. Le dice Jesús en el verso 41: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afán es un agotamiento por pasión. ¿En qué estoy poniendo todas mis emociones y descargando todos mis anhelos? Cuando me enfoco en algo que no sale bien y me frustro porque lo que pretendía salió mal, eso puede dañar tanto mi sistema nervioso y creer que ya el mundo se acabó para mí. Esa es la reacción de un ser humano frente a la desilusión. Y por eso Jesús, al conocer esta debilidad humana, nos quiere enfocar en la prioridad número uno: escuchar su palabra. Esa pasión o deseo preferencial que tenemos por adquirir algo, obtener algo o lograr algo, puede ser muy dañino para nuestra vida. De hecho, hay muchas cosas que en aquel momento pasado que nos frustraron y que creíamos que eran las mejores o las más importantes, tiempo después nos damos cuenta que no lo eran. Yo recuerdo que me enamoré a los 17 años. ¿Por qué creen que estoy predicando esto? Porque se fue la pastora y puedo hacerlo. Si ella estuviera, cambiaría mi mensaje. Así que si ella viene y me ven que cambio el mensaje, ya saben por qué. El asunto es que me enamoré tanto, pues nunca había tenido una novia. Y a los 17 años me enamoré. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues la persona no era una persona espiritual. Era una persona con arrebatos muy fuertes. Entonces me enfoqué tanto que me frustré. Y un día mi mamá me encontró en un área de la casa, cabizbajo, sin comer, sin deseo de nada. Y mi madre, como toda consejera, me ayudó un poco a reflexionar sobre el asunto. ¿Qué es la pasión que nos está consumiendo? La Escritura dice que cuidado con las pasiones que exaltan nuestro ánimo, roban nuestra fuerza y usurpan nuestros sentimientos. Y de eso Jesús nos quiere advertir para que no vivamos vidas desesperadas ni vidas frustradas. El afán de algunas personas se ha convertido como en la adicción. Y dice Dios: no permitas que eso destruya tu vida. Meses después reflexioné sobre aquello que me hacía sufrir tanto y llegué a una conclusión. Hice una oración y le dije: Señor, saca estos sentimientos tóxicos de mi vida. No porque pretendía a alguien, era porque esa relación no era correcta. Y el Señor me liberó, me sanó. Pero ¿qué tuve que hacer?
ir a la presencia del Señor. Cuando no vamos a la presencia de Dios, el sentimiento se entrona y puede vivir el resto de la vida. Y la persona sufre perjuicios terribles por no ir a la presencia del Señor. Eso Jesús le llama afán. Es un agotamiento por pasión. Y el Señor nos libra de esa acción del sentimiento que nos está afanando. El Señor dijo: no se afanen por el qué comer, por el qué vestir y por el qué calzar. Si hay algo que nos permite la oración, es desconectarnos de esa pasión, de ese interés. La oración nos desconecta, como cuando alguien hace descansar el motor o alguien apaga la función de un equipo electrónico para que no se funda. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Lo segundo que Dios le habló a Marta, pues ella estaba afanada y turbada. La palabra turbada viene de masas de personas que producen confusión y alboroto, de turbas. Entre tanto ruido y tanta gente, opiniones públicas y acceso a mirar a centenares de personas que piensan de la manera que se les ocurre, entonces el archivo del cerebro se embota de mala información. Y ahora encontramos que hay más presión, más enfermedades y más problemas por causa de que ya no soporta más. No solo el celular, que ya no aguanta información, también el cerebro ya no la aguanta. Dice la Escritura: medita de día y de noche. Hay que apartarnos. Jesús ocupaba las noches y las madrugadas para estar a solas orando con el Padre. ¿Qué le recomiendo yo a cada persona que está aquí hoy? Tome el tiempo para sacar el momento de meditar con Dios. Pero no lo vamos a hacer solo cuando ya no aguantemos, sino como la medicina de todos los días. Sí, cuando vamos a la oración y a la meditación de la palabra, 1, 2, 3 horas, pues la Escritura dice que Jesús pide por lo menos 1 hora. Es nuestra relación con Dios, es el consejo del Padre, es la guía del Espíritu Santo que nos está enseñando en el silencio. Muy aparte de ese ruido de la gente, de las opiniones. ¿Qué significa turbado? Es una persona a la cual se le altera la calma, tomando tensa las circunstancias. Entonces estas personas actúan de manera arrebatada, ya sea porque vieron a otros o porque fueron influenciados por otros. ¿En qué tipo de personas nos convertimos cuando caemos en ese sistema de vida? Quizás nos estamos convirtiendo en personas débiles. Y Dios dice: salí de ahí. Pueblo mío, no toquen eso. Busquen mi presencia. Llénense de mí. La pregunta es: ¿qué fue lo que le respondió Jesús a Marta? Escuchen esta otra versión. El Señor le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas. La excesiva presión trae molestias a nuestra vida. Y cuando nos desconectamos y recibimos de la presencia de Dios, la plenitud del Espíritu trae paz, reposo, gozo y alivio. El salmista dijo: en tu presencia me has enseñado a encontrar la felicidad. Ese tiempo tan maravilloso. Los expertos ahora están diciendo que la gente vaya, se separe, busque el silencio de la noche o de la madrugada. El silencio apartado, meditando en la palabra de Dios. Incluso hasta nuestros oídos nos van a agradecer ese momento donde ya no hay más ruido. Y dice Dios: ahí les hablaré a su corazón. Pero una sola cosa es necesaria, dijo Jesús, verso 42. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Quién escogió la mejor parte? María. Diga conmigo: que mi pasión sea orar y hacer la voluntad de Dios.
que mi pasión sea orar y hacer la voluntad de Dios. El peligro latente cuando no nos desconectamos, cuando no vamos a Dios, es que nos volvemos pequeños dioses de nuestras propias cosas. ¿Qué significa? Creemos que el mundo debe de girar en torno a nosotros. Creemos que todas las cosas tienen que salir bien para nosotros. Queremos que la gente haga las cosas solo para nosotros. Recibir buenas opiniones, tener buenos resultados, y eso es éxito parcial. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Dios nos encontramos con el gozo del Señor que se convierte en nuestra fortaleza. Jesús dijo: oren para que no entren ¿en qué? En tentación. Quiere decir que estar con Dios es estar lejos del pecado. Cuando entro en la oración con Dios, el Señor me muestra los puntos ciegos que yo no estoy viendo. Y esa es la parte en la cual rectifico, mejoro y aprendo. ¿Sabían ustedes que cuando entramos en oración aprendemos a percibir lo que Dios percibe, a sentir lo que Dios siente, y se desarrolla lo que la ciencia médica llama un sexto sentido, que la Escritura muestra que es el discernimiento de espíritus? Diga conmigo: discernimiento de espíritus. Comenzamos a percibir las cosas más allá de lo que la gente dice o más allá de lo que la gente opina. El discernimiento de espíritu es el haber estado con Dios y entender las cosas en la forma como Dios la enseña en su palabra. Por eso, observe lo que nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 4 verso 16: acerquémonos a Dios. Marta estaba muy ocupada. Marta es el tipo de persona que viene a la iglesia, ora por los alimentos, le pide a Dios que le guarde en el camino cuando va hacia su trabajo o cuando va hacia la universidad. Marta es el tipo de persona que le gusta ir a la iglesia y leer la Biblia, pero no tiene tiempo para estar en oración con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que sacamos una mañana, un día completo para decir: no solo quiero estar con mi esposa y mis hijos, quiero tener un tiempo de comunión, de retiro espiritual? Créanlo, tu esposa y tus hijos te lo van a agradecer. Tu esposa y tus hijos van a ser bendecidos por eso. Por lo tanto, no solo miremos las cosas desde la forma común y corriente como la gente la ve. Acerquémonos a Dios, Hebreos 4:16. Entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Ahí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. ¿Qué nos está diciendo? Acérquense al Señor, el mejor consejero. Acérquense y exprésenle la necesidad de su corazón. No llevemos más esa carga. La gente dice: tengo que confesarle a alguien lo que siento porque me estoy explotando por dentro. Pero si vamos a Dios y le confesamos nuestra necesidad, nos descargamos, nos aliviamos. Jesús dijo: vengan a mí los que se sientan cansados y cargados, y yo los haré descansar. La oración es una manera en que descargamos delante de Dios las inquietudes, frustraciones y necesidades. Es decirle al Señor: aquí están todas estas cosas que me están oprimiendo, y no las dejamos en nuestras manos, las ponemos en las manos del Señor. Por eso Dios está pidiendo eso. Yo recuerdo a mis hijos cuando ellos estudiaban en la escuela. Llegaban de la escuela, muchas veces llegaban sucios, ponían la mochila y nos daban un papel. En el papel venían todos los pormenores de lo que los profesores requerían para comprarle las cosas que se necesitaban o se iban a ocupar en el colegio, que nuestros hijos debían de llevar. ¿Se imagina eso? No crean que mis hijos venían y leían la lista y se ponían a llorar y decían: ¿y ahora cómo hago para llevar todas estas cosas que me pidieron en la escuela?
Sencillamente agarraban el papel, lo traían donde su papá o su mamá y decían: esto manda a pedir la profesora. ¿Se recuerdan? Todo hijo que tiene padres responsables siente un descanso. Y eso es lo que siente uno cuando la presencia de Dios nos enseña a no vivir agitados. Nos acercamos con la lista de peticiones. Aquí están, Padre, las cosas que se necesitan. Y nuestro Padre comienza a responder a nuestras oraciones. Por lo que no se pide, no vendrá. Así que más vale que añadamos todos los detalles a la lista de peticiones. ¿Cuántos se pueden lanzar una carcajada de gozo? Tenemos un Padre que sabe lo que necesitamos. Añadimos a la lista nuestras peticiones. Gócese. No se quede con que ¿y cómo hago? Póngalo en la lista. Y aquí está, Señor, esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos. Dice: acerquémonos con confianza. Yo sé que algunos no confían en su papá o su mamá, pero en Dios tenemos que confiar. Él es un buen papá. Algunos de los hijos que están aquí, mírenme un momento, y se iban donde su mamá para que su mamá hablara con su papá, o se iban donde su papá para que convenciera a la mamá. Algunos eran así. Y dice la Escritura que vayamos donde Jesús para que Jesús hable con el Padre. O le venimos a decir a Jesús, al Padre: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido esto. La lista hay que ponerla, hay que hacerla. Luego dice la Escritura en el libro de Éxodo que Dios agarró a Moisés y le enseñó un nuevo estilo de vida. Moisés era un hombre tenso, era un hombre ocupado. Él era ese tipo de persona dinámica, muy responsable, pero tenía que pastorear a 2 millones de personas. Pero no solo pastorearlos, hermanos. Ojalá que solo fuera pastorearlos y les dijera: podéis ir en paz. No, tenía que darle de comer todos los días. ¿Se imagina darle de comer a 2 millones de personas y resolver los problemas de esos 2 millones de personas? Eso es una carga fuerte. Entonces Moisés llegó delante de Dios y oró al Señor, y Dios le respondió. Yo he ido a familias donde son padres de 7 hijos. Me contó un amigo mío que su familia era de 16 hermanos. Y, ¿cómo? Ustedes eran 16, 16, y cada año nacía uno. De tal manera que el mayor tenía 16 y el menor estaba naciendo. Y oiga lo que sucedía. Tenían que prepararle 16 desayunos en la mañana, 16 almuerzos al mediodía y 16 cenas en la noche. Y la mamá tenía que velar por los 16 muchachos que fueran a clase. Yo sé lo que usted me está diciendo, que con 1 o 2 no se da abasto. ¿Se imagina con 16? 16 muchachos. Entonces Moisés fue a Dios y le dijo: Señor, es fuerte la carga, ¿qué hago? Ayúdame. Se puso a orar. Y en el capítulo 33, verso 14, esas palabras hoy resuenan también en nuestro corazón. Y el Señor nos dice, como le dijo a Moisés, y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué alivio recibió Moisés cuando el Señor le dijo: vas a aprender a descansar. ¿Qué es lo que nos enseña el poder de Dios cuando Jesús llega a la casa? Aprendamos a descansar. Reposemos en Él. Reposar en Dios significa recostarnos en sus promesas, ser capaces de poner la cabeza en la almohada y no pensar más en el problema, porque ya oramos y decimos: ya he orado y Dios hará algo a través de la oración. Claro, las cosas lógicas las podemos hacer nosotros, pero las cosas que son difíciles no hay que cargarlas, hay que descargarlas en el altar de oración al Señor. Aquí está, Señor. Hace como 4 días tenía un problema serio, una petición que me quería robar el sueño. Y le dije: Señor, aquí está esta petición, mañana tengo que ir a un lugar y tengo que resolver esto. Y la mente me está martillando de que piense y piense y me preocupe
porque esto tiene que resolverse. Yo lo traigo ante tu altar. Oré y cuando me acosté, el enemigo llegó al pensamiento y me dijo: ¿ya te vas a dormir? Sí, me voy a dormir. Pero pensá, ¿y qué va a suceder si no te dan esas cosas mañana, si no lo resolves? Fuera en el nombre de Jesús, Satanás, vete. Tenemos que hacer huir al diablo con la declaración de fe. Y no le di lugar. No hay lugar para vos, diablo mentiroso. Me dormí, fui al lugar donde tenía que resolver el problema y de la manera más sencilla se resolvió. El Señor está del lado de aquellos que le creen. El Señor está del lado de aquellos que le creen. Ahora, no solamente reposo, no solamente alivio. Moisés quería algo más y él subió al monte Sinaí. Y en Éxodo capítulo 33, verso 18, observe lo que experimenta Moisés. Éxodo 33, verso 18, él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés quería entrar en una habitación donde pocos conocen a Dios. Y esta es la parte que nos corresponde para avanzar en la vida espiritual. ¿Qué le dijo? Que me muestres tu gloria. Observe el verso 21 y el verso 22. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Dios le dio un lugar allá en el monte Sinaí para que Moisés pudiese ver la gloria de Dios. Y cuando pase mi gloria, verso 22, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Diga conmigo: que mi pasión sea orar y hacer la voluntad de Dios. Cuando oro, entonces entro en áreas que Dios me enseña para tener un mejor nivel de vida. Entre más comunión tengo con Dios, disfruto más la vida diaria. Entre menos oro, más carga llevo que muchas veces ya no la soportaría. Un nuevo estilo de vida. Observe lo que hizo Dios con Moisés. Éxodo 34, verso 29 y verso 30. ¿Qué le había pedido Moisés a Dios? Yo quiero ver tu gloria. Ahora observe. Éxodo 34, verso 29 y verso 30. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, traía consigo las 2 tablas con la ley escrita en ellas. Su cara brillaba. Dije que su cara, ¿cómo? Brillaba. Pues había estado hablando ¿con quién? Con Dios. Pero Moisés no se había dado cuenta que su cara brillaba. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron cómo brillaba la cara de Moisés, sintieron miedo y no se acercaron a él. Dios va a hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. Cuando Aarón vio eso, el sacerdote Aarón, hermano de Moisés, dijo: mi hermano resplandece. Lo voy a parafrasear de esta manera: cuando estamos más con Dios y salimos de la habitación, tu esposa va a decir: mi marido está con un rostro radiante, aleluya. Nuestros hijos van a decir: papá tiene un rostro brillante, tiene ideas brillantes, tiene una actitud dinámica. Mi papá es un hombre que nos transfiere fe, aleluya. Ese es el poder de estar recibiendo la gloria, el honor de Dios en nuestra vida. Saquemos tiempo, quebremos nuestra agenda. Es urgente que lo hagamos. No posterguemos nuestra cita con Dios. De ahí, de esa experiencia, Aarón comenzó a tener una impartición para los israelitas de bendición. ¿Y cómo lo dice Número 6? Libro de Números, capítulo 6, verso 24 al 26. Oiga cómo Aarón bendecía a los hijos de Israel. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, diga conmigo en voz alta: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Deposita la paz el Señor.
yo creo que este es el tiempo más hermoso para decirle, en el caso de nosotros los hombres, a nuestra esposa y a nuestros hijos: voy a tener un día de retiro con mi Padre Celestial. Tu esposa te lo va a agradecer, tus hijos también, porque vas a hacer avanzar a tu familia como nunca antes. Tu familia se va a sorprender de la manifestación de Dios en tu vida. Diga conmigo: que mi pasión sea orar y hacer la voluntad de Dios. Y por último, el salmista dice en el Salmo 73, verso 28. En ese salmo él expresa lo que es la manifestación de Dios en su vida. Pero yo estaré cerca de ti. ¿Qué le dice el salmista? Pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño, en ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. Cerremos nuestros ojos.